todo mi ser, con todas mis fuerzas, a buscarte con todo el corazón. No solo cuando las cosas están bien, sino en los momentos más difíciles. Que tú exaltas. Te lo quiero decir con todo mi corazón. Lo único que anhelo hoy es estar junto a ti, es escucharte a ti, es verte a ti, es enfocar mi alma y todo mi ser en ti. Quiero estar junto a ti, Jesús, y conocerte cada día más. Guárdame en ti entre tanta maldad. Te pertenezco, yo creo en ti. Tú me amaste como nadie más. En la cruz te entregaste por mí. Quiero sentarme a tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón. Quiero ser uno contigo, oh mi Jesús, como tú y el Padre quiero estar junto a ti, Jesús, y conocerte cada día más. Guárdame en ti entre tanta maldad. Te pertenezco, yo creo en ti. Tú me amaste como nadie más. En la cruz te entregaste por mí. Quiero sentarme a tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón. Quiero ser uno contigo, oh mi Jesús, como tú y el Padre son. Quiero sentarme a tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón. Quiero ser uno contigo, oh mi Jesús, como tú y el Padre son. Quiero estar contigo, mirarte a los ojos y decirte que te amo, Señor. Yo te amo y dependo de ti.
Señor, no hay nada que es difícil para ti. Yo solamente quiero decirte que siempre te adoro. Pase lo que pase, hasta el último aliento de mi vida, te voy a adorar. Porque no es por las circunstancias, pero en medio de cualquier circunstancia yo puedo sentarme a tu presencia. Yo puedo estar en comunión contigo. Siempre. En medio de las bendiciones que nos has dado, de la abundancia de tu provisión, pero también de las pruebas, de
Señor, gracias por tanto que me has dado, por todo lo que me das y por lo que en tu bondad y sabiduría no me das. Te amo, Jesús. Te adoro. Siempre te adoro. Gracias. Amén. Es un compromiso cantarlo, ¿verdad que sí? Amén. Vamos a vivir. Le invito a tomar su lugar y preparar su corazón para una palabra de Dios esta mañana. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Esta mañana vamos a dar inicio. Bueno. Bueno.
Bueno, sí, bueno. Sí, ¿se escucha? ¿Verdad? Vamos a dar inicio en esta mañana. Les damos la bienvenida a Casa de Oración Milpalta. Si alguien nos visita por primera vez, puede levantar su mano para darle la bienvenida. Les informamos que los días martes a las 8 de la noche se lleva a cabo el servicio de la vida matrimonial por medio de Facebook. También se hace un llamado a todos aquellos que estén interesados en aprender a tocar algún instrumento. Los días de ensayo son los días martes a las 7 de la noche por vía Zoom. Para mayores informes, por favor de acercarse con la hermana Ana Laura al finalizar el servicio. Se les informa que los días jueves y domingos se lleva a cabo el tiempo de oración de 7 a 8 de la mañana aquí en Casa de Oración Milpalta. También les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie La Carta a los Efesios. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los padres de familia que tienen hijos menores de 12 años, se les informa que los días sábados a las 4 de la tarde se lleva a cabo el servicio de iglesia infantil por medio de Facebook. Se les informa que el discipulado básico Conociendo a Dios se llevará a cabo por medio de enseñanzas de audios en WhatsApp. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana Laura al finalizar el servicio. Les informamos que pueden cursar el Instituto Bíblico por medio de enseñanzas de audios o WhatsApp y presencial los días domingos de 9 de la mañana a 11 de la mañana con las materias el libro de Josué y la honra del ministerio. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana con la serie El Sermón del Monte. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días sábados por Facebook y los días domingos a las 11 en Casa de Oración Milpalta. Se les informa que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o ministración, favor de acercarse con la hermana Ana Laura al finalizar el servicio o bien llamar al teléfono que aparece en la pantalla. Se hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres y donaciones en efectivo a las cuentas que aparecen en la pantalla. Igualmente se hace un llamado a la iglesia por materiales que se necesitan. Los materiales pedidos aparecerán en la pantalla. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana Laura. Se les informa que pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube de Iglesia Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide se ocupe de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se le pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. Y a continuación vamos a hacer nuestra oración. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, versículo del 31. Vamos a dar lectura. Y así vamos a estar pidiéndole al Señor que Dios sea que nos ayude a poder, en esta mañana, poder comprender su palabra.
Dice el versículo 31, dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, ¿verdad? En este día vamos a tomar esta enseñanza, pero vamos a pedirle a Dios que Dios sea quien hable en nuestro corazón, ¿verdad? Que esa palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Padre Celestial, en esta mañana le damos gracias por este tiempo que hoy nuevamente nos da la oportunidad de poder estar aquí reunidos, mi Dios. El propósito del cual estamos aquí, Padre, es aprender cada día más, Señor. Poder escuchar su voz, poder conocer cuál es su voluntad, Señor. De qué manera usted nos manda a vivir sobre esta tierra. Padre, en el matrimonio. En esta mañana le pedimos que alumbre nuestro entendimiento para que podamos conocer la voluntad, mi Señor. Ayúdenos, Padre, le pedimos la guía del Espíritu Santo, que Él sea el que esté obrando en cada uno de nosotros, Padre, que Él sea el que nos convenza, si hay pecado en nuestras vidas, Señor, el Espíritu Santo sea que nos esté redarguyendo, Señor, y podamos vivir conforme a su voluntad. Pedimos también, Padre, por el pastor que hoy nos comparte la enseñanza, que usted siga obrando en la vida de él, mi Señor, que usted siga dándole la sabiduría, la gracia para poder darnos esta enseñanza, Padre. En esta mañana le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Los jóvenes pueden pasar a su clase. Buenas tardes, ¿cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Con el Señor. Es un tiempo muy hermoso de pasar con el Señor en alabanza. Gracias, Señor. Y pues, nos deleitamos en Él, ¿verdad? Siempre le adoraremos. ¿Cuántos dicen amén? En todas circunstancias, ¿sí? Como decía Job, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea que el nombre del Señor. Y dice la Biblia que Job no halló despropósito alguno en todo lo que le pasaba. O sea que todas las cosas ayudan para bien para los que amamos a quien, al Señor, ¿verdad? Gracias al Señor porque tiene cuidado de nosotros. Y bueno, pues esta mañana vamos a dar inicio con la siguiente enseñanza de la serie El Sermón del Monte. Esta enseñanza lleva por título Jesús y el divorcio. ¿A alguien le falta Biblia? Por aquí podemos prestarle una Biblia a alguien. Todos traen su Biblia, eso es bueno. Algunos abren su Biblia y otros la prenden. Gracias a Dios por las Biblias electrónicas. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32. Dice así: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella, ¿qué? Adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete, ¿qué? Adulterio. Quiero decirles que nuestro Señor Jesús, después de haber hablado unos versículos atrás sobre el adulterio, que eso lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Nos habló muy claro, ¿verdad?, sobre el adulterio. Ahora Jesús comenta otro dicho que los antiguos habían enseñado durante muchas generaciones. Y esta es la carta de divorcio para una mujer que ha sido repudiada.
Entonces, quiero decirles que el tema del divorcio ha sido muy controversial, muchísimo, a lo largo de muchos tiempos. Y en la actualidad sigue siendo muy controversial el tema del divorcio. Hoy muchos se casan y si no se hallan, se divorcian rápido. Divorcios express. ¿Han leído esos letreros? Rápido, así de sencillo. Y ahí está, o sea, sigue siendo lo mismo. Pero yo quiero decirles que Dios instituyó el matrimonio, hermanos, desde el comienzo, desde el principio, donde después de formar a la mujer de la costilla de Adán, vayamos a ver lo que dijo ahí en Génesis 2:24, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 24. Miren, dice desde el 21, vamos a darle lectura desde el versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una ¿qué? Mujer. Y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de ¿qué? Y esta será llamada, porque del varón fue. Entonces, los que vienen como esposos, dile ahí, esposo, dile a tu esposa, eres carne de mi carne. Y dice el versículo 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una ¿qué? Una sola carne. Entonces, ¿quién instituyó el matrimonio? Dios. Esa palabra dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Tiene el sentido de pegar, como cuando se nos pegan los dedos con el cola loca. ¿Alguien se le han pegado los dedos con cola loca? De hecho, creo que esa palabra se pronuncia procoleo o algo así. No recuerdo muy bien, porque me faltó analizarlo un poquito más en este estudio. Pero lo poco que he escuchado y lo he entendido, habla del sentido de cuando se te pegan los dedos con el cola loca. A ver, despégalos. Sí los puedes despegar, ¿verdad que sí? Pero ¿qué va a pasar? Duele. Se te va a rasgar fuerte, va a haber una lesión muy fuerte. Así es cuando un hombre y una mujer se unen, se pegan, están adheridos con cola loca espiritual. Es algo muy hermoso, de verdad. Pero si intentamos separarnos, ¿qué creen que va a pasar? Se va a rasgar, se va a dañar. Horrible, duele mucho. Y así a mí me ha pasado. Y nada más me cae tantito y digo, no, mejor ni le agarro con el otro dedo para limpiarle porque se me van a pegar. Entonces es algo muy fuerte. Pues es importante nosotros entender este principio. Dios instituyó el matrimonio. De igual forma, las Escrituras hablan acerca de que honroso es el matrimonio sin mancha delante de Dios. El escritor a la carta a los Hebreos nos lo enseñó en Hebreos capítulo 13, versículo 4, por favor. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice así Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio. Esa palabra honroso significa tener en alta estima. Hay quienes tienen en alta estima su matrimonio y hay quienes tienen en baja estima su matrimonio. Pero gracias a Dios por este consejo, porque es una indicación, una ordenanza. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará ¿quién? Dios los va a juzgar. Lamentablemente, quiero decirles que un porcentaje de matrimonios en la actualidad fracasan y ven el divorcio como una salida de escape.
Eso es lo que está pasando. Ver el divorcio como una salida de escape. Pero la pregunta esta mañana debemos de hacernos: ¿aprueba realmente Dios el divorcio? ¿Ustedes qué dicen? No. ¿Que no? ¿Seguros? ¿Sí lo aprueba o no lo aprueba Dios? A ver, levante la mano quien dice no lo aprueba. Levanten su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y los demás? ¿Sí lo aprueban? Los demás se quedan neutros, y no sabemos nada. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra, ¿verdad? Con respecto a esto. Vayamos a Mateo 5:31, por favor. Y 32. Dice así: también fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y que dice, y el que se casa con la repudiada comete ¿qué? Miren, cuando Jesús citó estas palabras en el Sermón del Monte, de decir cualquiera que repudie, la palabra repudiar tiene el sentido de divorciar, de despedir, de terminar formalmente con el matrimonio o el compromiso. Entonces, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Así fue dicho, ¿sí o no? Nos está diciendo, así fue dicho, también fue dicho. No dice que las escrituras dicen, ¿verdad? Dice, también fue dicho. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Ahora, se refería el texto a Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Vamos para allá. Cuando Jesús cita estas palabras, se refiere a Deuteronomio 24, 1. Dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta ¿de qué? De divorcio. Y se la entregará en su mano. ¿Y luego qué va a hacer? La despedirá de su casa. Yo quiero decirles que el libro de Deuteronomio lo escribió Moisés. Con este mandamiento Moisés, fíjense bien, quería regular una práctica que ya existía en su tiempo. Los divorcios por cualquier motivo, eso era lo que existía, era una práctica en el pueblo judío. Por cualquier motivo se divorciaban. Y cuando cita esto Moisés ahí en Deuteronomio, entonces lo hace con el propósito de proteger el matrimonio. Sin embargo, con el tiempo quiero decirles que los rabinos judíos trataron de interpretar la parte de darle carta de divorcio, y ellos así sugirieron, ellos al estar interpretando todo esto a su manera, que empezaron a surgir algunas escuelas en aquel tiempo de interpretación con base a lo que estamos estudiando ahorita, de dele carta de divorcio. Nosotros podemos ver que en aquel tiempo existía la escuela de Akiva, era un rabino, así se llamaba, Akiva. Él decía, fíjense, que basta que el esposo viera a una mujer más hermosa para que tuviera razones para divorciarse. Eso era lo que enseñaba Akiva en su escuela. Basta con que el esposo viera a una mujer más atractiva que la suya y ya era motivo de ¿qué? De repudiarla, de divorciarse. Ah, qué buena escuela, ¿no? Creo que todavía algunos van a la escuela de Akiva. Allá va más bien. No Akiva, allá va. Qué tremendo, ¿no? Entonces,
él así enseñaba. Y este rabino vivió antes de Cristo. Pero también estaba el rabino Hillel. Él era llamado el viejo o sabio. Así se conocía a Hillel, como el rabino Hillel, como el viejo sabio. Y él fundó la escuela liberal de interpretación de las escrituras. Y fíjense, él enseñaba que cualquier cosa que el marido descubriera en su mujer que no le pareciera, como por ejemplo, si el marido descubría que la mujer no sabía cocinar, entonces, si la mujer era demasiado vieja, así lo interpretaba, ¿no? O si era incapaz de hacer los quehaceres del hogar, podía ser una causa de ¿qué? De divorcio, de decirle: adiós, querida, que te vaya bien. Y eso era lo que enseñaba el rabino Hillel. Algunos andan yendo a la escuela de Hillel porque nada más andan viendo que su mujer o su varón está. Pero aquí el caso es de los varones a la mujer. ¿Sí me explicó? Y así andan algunos con Hillel. Su maestro es Hillel. Pero también estaba el rabino Shammai. Él vivió del año 50 antes de Cristo al año 30 después de Cristo. Y fíjense que a mí, estudiando un poquito sobre él estaba involucrado en la edición del Mishnah. Esa parte del Mishnah era la parte que utilizaban los judíos para poder interpretar la Biblia, según ellos. Ahora, él tenía un pensamiento contrario a Akiva y a Hillel. Y él se apegó mucho a las enseñanzas de Jesús, Shammai, referentes a lo que estamos hablando esta mañana del divorcio. Y él decía que se podía divorciar únicamente por causa de adulterio. Eso era lo que él decía, Shammai. Y hay algunos que están en la escuela con Shammai. Y es importante nosotros ver el contexto histórico del pueblo judío, qué era lo que estaba pasando en aquel entonces, para poder comprender un poquito mejor la tradición judía con respecto al trato matrimonial. Quiero decirles que para los judíos existían 3 niveles de compromiso para ellos. El primer nivel, ¿sí?, estaba lo que se le llamaba tener el compromiso. Y se hacía cuando a menudo no eran más que simplemente, eran unos niños y lo hacían corrientemente los padres, y se hacía a menudo sin que formaran la pareja y sin que hubiera habido algo antes, sino que ellos los comprometían en matrimonio. A mí me tocó un caso donde una persona me decía: es que mi papá me vendió con él. Y le digo: ¿y él qué es? Es mi esposo. O sea, son casos que se daban. O a veces el padre, aquí también en los pueblos, ¿no? A veces dicen: se ven los compadres. Compadre, ahí está la niña, para tu niño. Ya que crezcan. Así se tratan a veces, todavía esas tradiciones. Cuando mucha gente viene del pueblo, pues me entiende, ¿no? Esta parte. Todavía se vive aquí esto. Y luego estaba la otra parte que existía, el otro nivel de compromiso, el desposorio. ¿Cuántos han escuchado el desposorio? ¿Se acuerdan cuando dice que habla la Biblia sobre la narración de José y María? Que los dos estaban, ¿qué? Estaba desposada, ¿verdad? Eso quiere decir que estaba comprometida, pero ya en una edad más grande, en una edad adulta. Y quiero decirles que este compromiso llevaba la parte de comprometerse. La tradición judía tiene esta forma de comprometerse. Cuando salían a la plaza a dar la vuelta y la mujer le sonreía al varón, y pues el varón pues les entendía que le gustaba, ¿no? Y ya agarraba y poco a poco así iba al otro día, y así cada que la veía, y entonces había una atracción hacia con ellos y un gusto.
Entonces, si le gustaba al varón como para que fuera su esposa, tenía que ir con el suegro. Y ya que iba con el suegro, bueno, el suegro le ponía trabas u obstáculos. Oye, sí, pero tienes que tener esto, tienes que hacer esto y el otro, ¿no? Y total, ahí los llevaban. La manera era para que el suegro asegurara que su hija iba a quedar en buenas, ¿qué? En buenas manos. Entonces, ya que el suegro le agradaba al yerno, entonces le iba a dar el sí, y tenía que ir el yerno a traer a su papá, y en el camino en la plaza había unos rabinos que estaban como testigos, y los agarraban y los traían para que fueran testigos del desposorio que se iba a hacer. Y luego, ya que se comprometían, el varón se tenía que ir a su casa durante un año, y en ese año tenía que trabajar muy duro el varón y guardarse. La mujer, la novia, tenía también que guardarse en santidad. Esto asemeja al acontecimiento que estamos por esperar de la segunda venida de ¿quién? De nuestro Señor Jesús. Tiene mucho que ver con la tradición judía. Y entonces dice que ya después de un año y que se guardaban en santidad, se seguían viendo, ¿no? Pero se guardaban en santidad y seguían caminando en las cosas de Dios y preparando dónde iban a vivir y todo. Y entonces, después de un año, dice que el novio, cuando se llegaba el año, el novio a lo lejos dice que agarraba una orquesta y iban por la calle con la orquesta, y de repente, cuando se escuchaba la orquesta en la calle, gritaban en las casas: ¡allá viene el novio! Y la Virgen por allá tenía que estar esperando a su novio. Ya sabía que se había cumplido, y ella estaba nada más que al pendiente a ver a qué horas llegaba, ¿no? Y cómo se daba cuenta la Virgen que ya venía el novio, por lo que decían: ¡allá viene el novio! ¡Salir a recibirle! ¿Han leído la parábola de las vírgenes? Lo mismo. Y la novia tenía que mantener sus vestiduras como limpias, blancas. Y así se le llegaba hasta que tenían ese compromiso, pero duraba un año. Un año la pareja sí se consideraban ya que iban a ser marido y mujer, aunque no tenían una relación íntima todavía, pero ya estaban comprometidos. Y luego, finalmente, la tercera etapa era pues la consumación de ese desposorio, el matrimonio. Y tenía final ese desposorio cuando se llegaba un año de tiempo, y era cuando ya podían que... Y algo bien hermoso, porque dicen los historiadores, platican, les digo esto porque lo estudiamos, y dice que cuando entra la novia con su papá y la trae para entregarla al novio, el novio ya está ya en el altar, y pero la novia no llega hasta el altar, llega a la mitad del camino y la entrega ¿a quién? El padre la entrega, ¿verdad?, al novio. Saben que cuando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no va a venir hasta acá, nos vamos a encontrar con Él en donde dice la Biblia, en las nubes. Ahí nos vamos a encontrar con Él, y ahí serán las bodas del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Serán? ¿Cómo todo tiene algo que ver con los acontecimientos que estamos por esperar? Y viene pronto. Por eso, como novias, la novia de Cristo es la iglesia, debemos de guardarnos como en santidad, para esa consumación que estamos esperando. Yo lo anhelo, hermanos hermanos. Yo lo anhelo, encontrarme con mi amado Señor y Salvador, y rendirme a sus pies y postrarme y adorarme. Como decía la alabanza: siempre te adoraré. ¿Cuántos dicen amén? Siempre. Ahora, por tal motivo, esto que estoy hablando, Jesús les aclara que la única cosa indecente, amados hermanos, por la cual el hombre podía darle carta de divorcio a su esposa era porque, miren, regresemos al versículo de Mateo capítulo 5, versículo 32. Pero Jesús les dice en el 31: también fue dicho,
cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de ¿qué? Eso es lo que se había dicho. Jesús sabía cómo estaba viviendo el pueblo judío con sus tradiciones. Pero yo les digo, dice Jesús, ahora sí, el mandato de Dios, que el que repudia a su mujer, o sea, el que se divorcia, el que la deja libre, el que se aleja de ella, a no ser por causa de fornicación. O sea, si la repudias porque cocina mal, ¿qué dice Jesús? Haces que ella, ¿qué? Adultere. Y el que se casa con la repudiada, ¿qué hace? Comete adulterio, hermanos. Es muy grave este pecado. Por eso Jesús está explicándolo claramente. Quiero decirles que la palabra fornicación, viene del griego porneia. Y el cual es entendido como un acto sexual entre solteros. Eso es fornicación, tener relación sexual entre solteros, o sea, o sin casarse. Pero también se aplica a cualquier acto sexual ilícito, como también el adulterio. Cuando uno comete adulterio también fornica. O relaciones sexuales entre hombres o entre, y de ahí se degrada más. ¿Sí? Caen en una fornicación o en un libertinaje horrible, que no quisiéramos nosotros hablar de eso, que hoy vivimos en el mundo. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús se advierte, fíjense bien, que el divorcio, por otro motivo que no sea adulterio, crea una situación pecaminosa para la mujer. Miren, les voy a aclarar un poquito más claro esto. Hoy en la actualidad podemos conocer algún caso donde el marido repudia a la mujer. ¿Cómo la repudia? Simplemente porque el marido no le gusta que la mujer, el marido no le agrada cómo hace de comer la mujer. ¿Sí o no? Hay casos. Es que, pastor, no sabe hacer de comer. Pastor, no le gusta asearse los pies. Pastor, no quiere usar desodorante ni cepillarse los dientes. Y entonces, fíjense, ¿qué empieza a hacer el varón? Empieza, a lo mejor ya se cansó de estarle diciendo y diciendo, ¿y qué hace el varón? Le empieza a dar ¿qué? Ahora, fíjense bien. La Biblia dice, no yo, que mejor son dos que ¿qué? Uno. Porque si el uno cae, ¿qué tiene que hacer el otro? Bien, vayamos para allá. Acompáñenme, por favor. Es Eclesiastés. Ahorita les digo. Capítulo 4, versículo 9. Dice así: mejor son dos que uno. ¿Por qué dice el escritor de Eclesiastés? Porque tienen mejor ¿qué? Paga de su trabajo. Y dice el versículo 10: porque si cayeren, el uno levantará ¿a quién? Es tu compañera, es tu compañero. Y en el momento que te das cuenta que tu compañera o tu compañero cae en flojera, ¿qué tienes que hacer? Ay, no, pastor, qué flojera ayudarle, apenas si puedo con mi alma. Tienes que levantarlo, a tu compañero o compañera, levántalo. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que ¿qué? Que lo levante. No lo repudies, no le des carta de
divorcio. No dice que lo repudies, ¿verdad? Si el uno cae, dice repúdialo o repúdiala, ¿verdad que no? No dice eso, amados hermanos. Dios nos está haciendo muy claros esta mañana. Vimos al principio en el Génesis que es lo que une Dios, no lo separe ¿quién? No lo separe el hombre. Y sabes, muchas veces nosotros mismos no necesitamos, nosotros, mi esposa y yo les decimos, no necesitamos a terceras personas que vengan y nos ayuden a separarnos. A veces nosotros mismos, cuando nos enojamos y dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, le damos lugar ¿a quién? ¿Y sabes en qué estamos trabajando? En unirnos o en separarnos. ¿Te das cuenta cómo nosotros mismos a veces, por no aplicar este principio de Eclesiastés, dice, mejor son dos que uno? ¿Por qué? Porque tienen mejor paga de su trabajo. Yo te quiero decir que yo no vivo en mi matrimonio. Cuando yo caigo, mi esposa, ¿qué creen que hace? Me levanta en oración, me levanta dándome el consejo bíblico. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Anótenlo, amados hermanos. Tenemos que aplicar estos principios en el matrimonio. Gálatas 6:1. ¿Quién me ayuda a darle lectura? Sí. Hermanos, el que uno puede sorprender en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Fíjense, ahí Pablo le está diciendo a la iglesia de Galacia, amados hermanos, si alguno de ustedes en el matrimonio es sorprendido en alguna falta, tú que eres espiritual, restáuralo con espíritu ¿de qué? De mansedumbre. No dice derríbalo, ¿o sí? Y eso habla de que mejor son dos que ¿qué? Porque si el uno cae, el otro ¿qué? ¿Cuál es su responsabilidad delante de Dios? Levantarlo, levántalo, no lo tires. Ay no, pastor, usted porque no vive con ella, o usted no vive con él. Pastor, gracias a Dios yo tengo a mi esposa. Y bendito sea el Señor que también me da la oportunidad de aplicar este principio con ella. Y cuando yo me equivoco, ella hace lo mismo. La regla de oro, ya la estudiamos, ¿sí o no? ¿Qué dice la regla de oro? Díganme, recuérdenmela, por favor. Híjole, ya los metí en jaque. Todo lo que los demás quieras que hagan por ti, hazlo tú primero por quién. Por él. Esa es se los voy a dejar de tarea, mis amados hermanos. Dentro de 8 días les voy a preguntar la regla de oro. Ahí me voy a poner en la puertita. Hola hermano, ¿cuál es la regla de oro? Sí, de verdad, sí lo voy a hacer. Los voy a ayudar. Porque veo que están caídos en esa parte de memorizar versículos. ¿Y cómo los voy a ayudar? ¿Cómo los voy a ayudar a que se levanten? Dentro de 8 días les voy a preguntar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se escuchó todo parejito. Es más, ahí está grabada la enseñanza. Para los que la escuchen, hay testigos. Entonces, qué importante es para nosotros. ¿Qué debemos de hacer cuando el uno cae? Levantarlo. ¿Cómo lo vas a levantar? ¿Con qué actitud? Dice ahí Gálatas 6:1. ¿Con espíritu de qué? Con mansedumbre, con templanza, con calma. Ay, ya, es que apúrate, pues es que, ay, qué fácil es, te equivocaste, pues ya. No, con calma. Todo tiene su tiempo, dice Proverbios, ¿sí o no? Deja que reaccione ella, deja que él reaccione. Ay, pastor, no quiere tomar el liderazgo de la familia, nada más se la quiere pasar en el trabajo, trabaje. Su Dios es el dinero, pastor. Tú con tu ejemplo, sometida a Dios, arrástralo. ¿Cuántos saben que el ejemplo arrastra? Ámalo, ora por él, bendícelo,
clama a Dios por su salvación, pídele, Señor, habla al corazón de mi esposo, amadas hermanas. Y deja que Dios vaya llevando la obra. No le quieras echar una manita como le dijo Sara a Abraham. Métete con mi sierva. No, nada de manitas a Dios. No, aquí Dios es el que tiene que llevar la obra. A veces nosotros queremos echarle una manita a Dios. No, ahorita que llegue a la casa me voy a poner a que me ayude, pastor. A ver, viejo, ayúdame, no haces nada, llegas del trabajo y te sientes como que rey de esta casa, nada más te la pasas en el sillón y en la tele. Y hay mujeres que son así. No le tienen respeto a quién, a su marido. Hasta para dirigirse al marido se tienen que dirigir con, saben que es su autoridad y que a una autoridad se le debe de hablar con. Nosotros aquí a las hermanas les enseñamos que se dirijan a los hombres con qué, con respeto. Procuramos también eso. Mi esposa también aquí se dirige a mí con respeto, y no nada más aquí, también en la casa. Y cuando de repente mi esposa como que se le va por ahí el asunto, pues yo le digo, oye, mi amor, nada más considera que estamos hablando en una situación de matrimonio y que te pido de favor que me hables con respeto. También cuando a mí se me va, ¿qué creen que hace ella? Me ayuda. Cuando me caigo, me dice, te pido de favor que me hables con respeto. Y ya entonces me humillo y digo, sí, sí. Pero hay unos que dicen, pues te estoy hablando bien, ¿cómo quieres que te hable? Y si quieres, si no, pues así soy, ¿y qué? Un orgullo bien tremendo. También serios. Eso es bueno. Tenemos que ir aprendiendo. Y hay algunos que repudian a su mujer por detalles mínimos. ¿Por qué estoy aplicando todos estos principios? Porque si ves, marido, si ves que tu esposa es un vaso frágil, ¿sí o no? Frágil tiene el sentido de poca fuerza en sus áreas de sus vidas. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Ayudarla a que se ejercite. ¿Para qué? Para que pueda realizar sus cosas como Dios quiere. Si ves que tu esposa no sabe cocinar, mira, hoy es bien fácil. Ábrete un tutorial en el YouTube de cómo hacer la de comer y rápido, ¿sí o no? El otro día estábamos platicando porque luego nos reunimos ahí en la casa, la familia, y dice mi sobrino, estábamos viendo que quién iba a hacer el arroz, ¿no? Y agarra y dice mi sobrino, yo lo hago, dice, pero enséñenme cómo, ¿no? Le dice a mi esposa y a las hermanas que estaban ahí, y le dicen, pues bien fácil, abre un tutorial en el YouTube y ahí aprendes rápido. Es algo bien práctico. Pero a veces nosotros no queremos ayudarles. No es que no podamos, sino que no que. Y a veces las estamos repudiando. Ay no, mi esposa ni sabe hacer el arroz. Lo hace mejor la hermana de la congregación. Para no decir el nombre de quién. Por eso luego cuando tenemos coinonía aquí en el desayuno, gracias a Dios que nos permite tener coinonía, luego les pregunto, ¿quién trajo este guisado? Y apruebo los guisados de las hermanas, ¿no? Para saber cómo están sus guisados, ¿no? Todos están muy ricos, gracias a Dios, ¿no? La verdad es que se esfuerzan, se esmeran. ¿Qué es lo que ve Dios? La intención de que eso tenemos que ver nosotros los maridos. ¿Cuántos cuando terminan de comer le dicen a su esposa, mi amor, gracias a Dios, faltó un poquito de sal, pero gracias a Dios por tu esfuerzo. Te agradezco tu esfuerzo, mi amor. Que Dios te siga bendiciendo y fortaleciendo por hacer de comer. Ven, déjame orar por ti. También serio, hermanos. Eso tenemos que hacer, ¿eh? Tenemos que poner en práctica eso. Porque a veces no lo hacemos y a veces el diablo les mete acá en la cabeza. Van perdiendo el querer hacer las cosas por amor a veces. Ay, sí, ya va a venir mi marido, déjame apuro hacer la comida porque si no va a venir de malas que no le tengo de comer. Pero cuando tú eres agradecido y siembras en ella amor, mi amor, gracias, tu comida estuvo bien rica, es más, la hiciste como me gusta, bien picosa.
Ay, entonces para cuando vuelva a hacer la esposa la comida, ¿qué creen que va a hacer? ¿Cómo la va a hacer? ¿Con gusto, sí o no? Ah, sí, claro que sí. ¿Sí o no, hermana? Claro que sí. Pero oiga, cuando los esposos no motivan a las esposas, es, oh, le corro a la cocina y comida para llevar. Híjole, no, ya. Debería de ser un pecado no hacer de comer. Tenemos que cuidar de no repudiar nosotros los varones a nuestras esposas. Porque dice que si nosotros a veces así se empieza como que a despedir a la esposa. Dejas de hablar, dejas de tener esa confianza, esa comunión. Se va perdiendo, se van desanimando, ¿saben? Y entonces, ¿qué sucede? Llega un momento en que dices, ya no quiero vivir contigo, ya me cansé de vivir contigo. Ya no puedo, mira, ya no te aguanto, sinceramente. Y todavía con diplomacia, ¿no? La verdad, perdóname, ya no quiero nada contigo. Ya, como que ya no hacemos química. Y entonces, ¿qué sucede? Pues el varón le da carta de qué. ¿Y sabes qué es lo único que hace? La está orillando a que cometa qué. A que se busque otro que le diga, ay, una, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y como la mujer es muy fácil de ser seducida por el qué, por el oído. Sin darse cuenta, a veces la mujer no discierne y pues llega el otro, el enemigo, y le gana ventaja. Y luego cuando menos se da cuenta, pues ya cae en adulterio, ya tuvo que ver algo con otra persona que no es su esposo. Ya cometió un pecado de adulterio y también dice que se considera como fornicación. ¿Ven cómo el Señor es bien sabio? ¿Por qué nos da estos principios? Yo ayer platicaba con un varón. Quiero decirle que este varón gana bien, es militar, gana bien, tiene buena posición en donde trabaja y tiene mucho conocimiento, pero el Señor me dijo, escúchalo, y lo empecé a escuchar, y entonces el Señor me dijo, empiézale a hablar sobre el matrimonio, dale el proverbio que dice, la mano del diligente enriquece, y la mano del negligente, ¿qué pasa? Y da vergüenza, ¿eh? Ahora, eso es si lo aplicamos al área laboral, ¿es verdad, sí o no? Los que son varones y tienen sus negocios. Ustedes han sido diligentes por muchos años en su trabajo, ¿y cómo están viviendo ahorita? Bien, la siembra y la cosecha, es algo relativo, porque han sido diligentes. Ahora aplíquenlo en el matrimonio. Así me decía el Señor. Ahora dile a él, muéstrale con calma ese principio, dile que lo vamos a aplicar al matrimonio. Y se queda el varón así, dice, no lo había visto así. Le digo, sí, Dios nos manda a ser diligentes en el matrimonio. Mi amor, ya llegué, gracias a Dios. Dame nada más 5 minutos para meterme en oración con el Señor y ahorita vengo y te ayudo. ¿Cuántos dicen amén? Eso tenemos que estar haciendo. Salimos del cuarto, dice mi esposa, la cámara de transformación le decimos nosotros, ¿no? Porque pues nos vamos a que el Señor nos transforme, ¿no? Porque a veces venimos cargados con tantas cosas o apresurados, ¿no? En nuestro diario de vivir. Y vamos a oración y descansamos con el Señor. Salimos de ahí, salimos con más calma. Entonces sí le dices, mi amor, ¿en qué te puedo servir? Es importante nosotros como varones aprender a ser humildes. Yo le decía esto anoche a ese varón. Le digo, ¿sabes por qué no lo hacemos? Porque no tenemos la humildad para recibir el consejo de quién. Santiago decía, ¿no?
Dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma. ¿De qué te va a salvar a tu alma? De que no repudies a tu mujer. Miren, yo les voy a comentar algo que a mí me pasó con respecto a esto. Me equivoqué. Fue un detalle muy mínimo, pero lo corregí, gracias a Dios. Estábamos en una computadora haciendo un certificado de presentación de niña. Y entonces dice, certificado de presentación a, y luego le puse nombre, Génesis, tal, el nombre de la niña, y sus padres, tal. Y le digo a mi esposa, ya quedó. Y agarra y le digo, ven, para que lo leas, para que me veas cómo quedó, ¿no? Y yo, pues, como que presumiéndole, ¿no? Que quedó bien, ¿no? Quedó bien padre. Y agarra y lo empieza a leer. Certificado de presentación a nombre, Génesis, tal. Y me dice, oye, creo que no debería de llevar la palabra nombre, sino nada más el nombre de la niña. Y le digo, no, así saqué el formato del internet y así está. ¿Qué actitud estoy manifestando? Ustedes díganme. Arrogancia. Sí, hermana, para vergüenza mía. Y entonces, ¿qué hice? Le digo a mi esposa, es que así está el formato. ¿Y saben qué hizo mi esposa? Sabiamente se quedó callada y se dio la vuelta y se apuró a hacer sus labores. Y que agarro y que me quedo pensando y dije, ¿por qué me dejó aquí así? Bien claro, ¿no? Porque estoy de necio, ¿sí o no? O sea, como diciendo, no te voy a cambiar, sigue como tú quieres estar. Y que me voy, y lo analicé y dije, estoy mal. Y me fui al internet a ver los formatos de certificados de presentación. Y van a creer que no dice la palabra, lo dice, pero abajo dice el nombre de la niña y abajo tiene una línea y luego dice nombre. Y dije, ching. Pero miren, tuve que rendir mi corazón a Dios y decirle, Señor, ayúdame. Con humildad corregir. Corregí el certificado de presentación y después le digo a mi esposa, le digo, oye, ven. Y ya la abrazo, ¿no? Estaba yo sentado y la abrazo y le digo, mira cómo quedó, ya lo corregí. Y se me queda viendo nada más, lo ve. Y dice, ya quedó mejor. Y digo, perdóname, ¿no? La verdad es que se me fue, ¿no? Y me dice, está bien, te perdono, ¿no? Pero me di a la tarea de trabajar con la vida. Y eso evitó que yo estuviera con mi esposa molesto y no estar en paz. No se genera un ambiente de armonía. Y Dios quiere que en el matrimonio no nada más es para unirse. Unirse tiene también el sentido de nada más cumplir cada quien con su responsabilidad. Yo trabajo y ahí te dejo el gasto y ya. No, espérame. Dios quiere que en el matrimonio, en la familia, haya armonía. ¿Armonía qué quiere decir? Que han escuchado la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México o alguna orquesta. Si el que está al frente, ¿qué está haciendo? Dirigiendo la orquesta, ¿sí? Y todos, ¿qué están haciendo? Siguiéndolo, están en armonía, ¿sí o no? Lo mismo es así en el matrimonio. El varón tiene que aprender a dirigir la familia con armonía. Y qué mejor que utilice los principios de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Armonía en la familia, en el matrimonio. Y entonces esa armonía da confianza, ¿sí o no? Da seguridad, hasta dices, ¡ay, se escucha bien bonito esa orquesta filarmónica! Da seguridad y confianza de que están haciendo las cosas como bien. Y hasta a veces te inspira a decir, yo quisiera aprender a tocar un instrumento, ¿no? El violín, el contrabajo, ¿no? El triangulito. Da confianza, da seguridad, inspira. El ejemplo que hace, arrastra. Pero si no trabajamos los varones en tener esa armonía, en vez de traer unidad, ¿qué vamos a traer a la familia? División. Y ya va a llegar el momento en que Dios, adiós querida, que te vaya bien, con el orgullo encima. Y es algo muy fuerte.
se están lastimando, se están despegando como cuando se despegan los dedos del colador. El detalle es que no nada más se daña a la esposa, se daña a los hijos si hay hijos, y se daña a los suegros, y se daña a los cuñados, y se daña hasta la sociedad. Porque al rato te ven y dicen, ¿qué hubo? Ya trae otra. ¿Cómo le hace? Cambia con una y con otra como si cambiara de calcetines. Hay quien sí, de veras, así son. Y el problema es que eso se ha metido en el cristianismo. Y Dios no le agrada eso. Dice que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de ¿qué? De fornicación. Si no la repudias por causa de pecado, de fornicación, dice, entonces lo único que provocas es que ella cometa ¿qué? También otra parte de la escritura dice que el marido ya no es dueño de su cuerpo. El dueño de nuestros cuerpos es Dios, pero dice que ahora en el matrimonio, que no se niegue el uno a quien, al otro, a no ser por causa de cierto tiempo y bajo el consentimiento para dedicarse a la ¿qué? A la oración. Pero después de ese tiempo dice, vuélvanse a ¿qué? Para que el enemigo no gane ¿qué? Hasta en esa área íntima hay que cuidarla. Hay que estar satisfaciendo esa área, ¿sí? Recreándose, como dice Cantares, ¿no? Recréate con la mujer de tu juventud y no andes bebiendo agua de otros pozos o de otras cisternas. Eso es lo que dice. Te manda a recrearte con la mujer que Dios te ha dado. No con otras, ¿eh? No, eso es pecado delante de Dios. Y esto Dios no lo manda y nos lo ordena muy claro. ¿Saben por qué? ¿Por qué Jesús habló esto en el Sermón del Monte? Para dar a entender claramente que advierte que el divorcio por otro motivo que no sea adulterio crea una situación pecaminosa para la mujer. Si ella se vuelve a casar, comete ¿qué? Porque los judíos cuando repudiaban a una mujer hasta le ponían su carta en la mano, le decían, órale, para que te tengas, como diciendo con su orgullo, para que tengas chance de volverte a casar. Pero no se dan cuenta que la estaban llevando a cometer adulterio. Y entonces, ¿qué sucede? A esta enseñanza es similar a lo que nos habla también Marcos 10:7, por favor, al 9. Porque ahí nos va a dejar ver que Jesús da esta enseñanza para dar a conocer la voluntad de Dios, que el matrimonio es para siempre. Marcos capítulo 10, versículos 7 al 9. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá ¿a qué? Y los dos serán una sola. Así que no son ya más dos, sino que. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe ¿quién? Entonces, ¿por qué a veces trabajamos en separarnos nosotros? Mira, no es lo mismo cometer una situación por accidental a intencional. Porque a veces cuando se equivoca la esposa, dices, bueno, está bien, se equivocó. Apenas me pasó, fíjense. Mi esposa sin querer, no estoy exhibiendo a mi esposa, son casos que estoy ilustrando porque nos pasó y que yo tuve que tomar una buena decisión en ese momento. Sin querer se le olvidaron sus sandalias en la sala, porque ella estaba apresurada porque tenía que ir a hacer otro pendiente. Y estaba yo estudiando, y cuando dejo un momento de estudiar a pararme para servirme un vaso con agua, veo que las sandalias están en la sala y en el camino. Y de repente me llega el pensamiento de decir, ¡ay, otra vez! Pero dije, a ver, no es así. Las veces que sea necesaria, le voy a ayudar y voy a levantar sus sandalias y se las voy a acomodar en el cuarto, en la zapatera, y al ratito que ella venga, voy a platicar con ella. Así lo pensé. Y dije, eso es lo que le agrada a quien. ¿Y saben qué evité? Tener malos pensamientos y no trabajar en separarme de ella. Al contrario,
Yo también me equivoco, hermanos. A veces ella se da cuenta de mis errores, pero a veces ella también me ayuda cuando yo me equivoco. Y hay veces que yo tengo que agarrar y hacer morir mi orgullo y decir, sí, está bien. Está bien, acepto lo que me estás diciendo. Y te agradezco por la corrección. Y corregir y seguir hacia adelante. Y de esa manera estamos trabajando en unir nuestro ¿qué? Y no en ¿qué? Separar. En separar. Esos detallitos, dice Cantares, que debemos de tener cuidado con las pequeñas zorras, porque echan a perder las grandes viñas. ¿Sí o no en lo natural? ¿Verdad que una zorra en un sembradío grandísimo, si la dejas ahí la zorra, ¿qué crees que te va a hacer con el sembradío? Te lo va a echar a perder. Si dejas esos pequeños detalles sin solucionarlos, te va a echar a ¿qué? A perder tus tantos años de matrimonio que has estado sembrando bien. Por eso, siempre que tengan una diferencia por falta de comunicación o por algún malentendido, procuren ponerse a cuentas inmediatamente. Dense tiempo fuera, 5 minutos. Le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Dame 5 minutos, mi amor, la verdad, déjame reflexionar. Voy con Dios y le digo, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Para que toda esta situación se esté dando, porque es incómodo. No veo, Señor, ayúdame. Y entonces ya me hace ver el Señor que yo estoy teniendo una actitud incorrecta. Y ya voy y le digo a mi esposa, ¿me permites hablar contigo, por favor? Y me dice mi esposa, ¿sí? Le digo, ¿nos podemos sentar? Y me dice, sí. Y me dice, a ver, dime. Y le digo, quiero decirte que pues vengo a pedirte perdón por mi mala actitud que tuve. No tomé las palabras correctas y adecuadas para explicarte las cosas y me desesperé, perdóname. No está bien. Y ya la blanda respuesta que hace, ¿sí o no? Y eso es lo que Dios quiere, que trabajemos en eso, en unirnos más. Decía ahorita la alabanza, ¿no? Que decía, ¿no? Que seamos uno con quién. Así podemos ser uno, aplicando los principios de Dios a nuestra vida matrimonial. Lamentablemente la dureza del corazón del hombre sigue provocando que la finalización del contrato matrimonial, por la dureza de que, por la insensibilidad acá en el entendimiento. Ay, no, si ella fue la que me provocó, ella que venga y que me pida perdón. No, no es así. El más entendido es el que tiene que ir y que Pedir perdón. la Biblia dice que el que se humilla a Dios, que Dios lo ayuda. ¿Cuántos divorcios vemos hoy en día? ¿Sí o no? Muchísimos. Es más, te voy a decir algo. Tienes amigos y amigas que conociste en tu infancia y que supiste que se casaron y hoy que los vuelves a ver, están ¿qué? Divorciados. Aunque este versículo de Marcos nos deja ver bien claro que el principio de Dios es realmente que mantengamos la unidad. ¿Saben que el libro del profeta Malaquías, Dios acusa al pueblo por haber roto el trato matrimonial o el contrato matrimonial con su mujer, con la mujer de su juventud? Miren, vayamos al libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 13 al versículo 16. Malaquías capítulo 2, versículo 13 al 16. Sí está en la Biblia, ¿eh? Que luego a veces no lo abrimos, ¿no? Pero son unos libros que se conocen como profetas menores. Malaquías capítulo 2, versículo 13 al 16. Se los voy a leer en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Por favor, escúchenla. Dice así: esta es otra cosa que hacen. Dios usando la vida del profeta Malaquías para hablarle al pueblo. El pueblo estaba constituido por matrimonio, ¿sí o no? Sí. Esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar de Dios con lágrimas
lloran, gimen, vienen a la congregación, levantan sus manos, ahí se derriten como hielo al sol. Porque Él no presta atención a sus ofrendas, ni las acepta con agrado. Y claman y dicen, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Y dice el profeta, les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de sus votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Y le pregunta en el versículo 15, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios, no para el mundo. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón, no le seas infiel a tu esposa. Esto era lo que estaba pasando en el pueblo. Y eso es lo que pasa hoy. Y Dios nos está hablando muy claro. Dios aborrece ¿qué? Por eso es que cuando atendemos a los matrimonios que vienen con una situación así, lo primerito que hacemos es aplicar este principio del perdón. ¿Saben que el perdón es como el alimento diario, pero en el matrimonio? Para evitar esto, que en algún momento termine en ¿qué? Hace unos meses el Señor me hacía acercarme con un varón que conozco de años y me platicó la situación matrimonial de él. Estaban a punto de divorciarse. Bendito sea el Señor que ha tenido a bien que este varón se rindiera porque había cometido una situación de infidelidad. Y la esposa se dio cuenta. Y ya con hijos. Y el varón dijo, ¿sabes qué? No quiero perder mi matrimonio. Necesito ayuda. Y le dije, yo no te puedo ayudar, pero yo sé quién te puede ayudar. Es Dios con su palabra. Ya llevamos 2 meses trabajando con él. Yo llevo 2 meses trabajando con él. Hace 15 días tuvimos la primera plática con los dos. Bendito sea el Señor. Y el Señor está sanando y restaurando ese matrimonio. Y yo los veo, y el día viernes que fui a verlos, de verdad, les ves sus rostros y están cambiando, llenos de alegría. Él se siente más en paz, más tranquilo, más seguro. Me dice, Raúl, me está ayudando las enseñanzas que me estás enviando por WhatsApp y las estoy anotando. Dice, aquí están mis anotaciones. Y le digo, ¿sabes qué, varón? Dios te va a levantar. Y ahí estaba su esposa. Y su esposa dice, pues la verdad, Raúl, te voy a decir algo. Dice, antes siempre me decía que iba a cambiar y que iba a cambiar y nada más cambiaba una semana, pero después volvía a las mismas. Dice, hoy desde que has estado trayéndole la palabra de Dios, hoy veo cambios en él. ¿Y saben qué estoy empezando a ver en la esposa? Una mujer que está aprendiendo a confiar en quién. Y la esposa ya también está entrando a que se le dé el discipulado básico. Y yo les digo, sigan adelante porque ustedes con su ejemplo van a arrastrar aquí. Sus hijos tienen 3 hijos. Y es una bendición ver cómo Dios es el experto en restaurar matrimonios cuando se rinden a Dios. Pero cuando no se rinden a Dios, tristemente van a terminar hiriéndose, lastimándose y van a estar viviendo una vida de pecado contra quién? Contra
no hay comunión con Dios cuando hay pecado. No lo hay. ¿Cuántos saben que el pecado corta la comunión con Dios? La corta. Tus oraciones no llegan, tienen esto. ¿Por qué creen que Pedro decía a los varones? Dice, maridos, traten bien a sus esposas como a vaso más que frágil, para que sus oraciones no tengan que. Pedro era un hombre casado. Y si estaba dando el consejo al matrimonio era porque él lo vivía, él lo llegó a experimentar. Casi estoy seguro que en algún momento Pedro trató mal a su esposa y que quiso orar y sus oraciones no llegaban al Señor. Perdió la comunión con ¿quién? Se cortó la comunión. ¿Cómo restablezco la comunión con Dios? Con arrepentimiento. Ya me di cuenta que traté mal a mi esposa. ¿Qué debo de hacer, amados hermanos? Pedirle que, perdóname mi amor. Todavía me sale lo Shrek. Yo quisiera hacer un charmín, pero ora por mí, mi amor. ¿Sí me explico? Créanme que Dios nos cambia. Hoy lo puedo ver. Yo volteo unos años atrás a ver cómo cuando el Señor me trajo al Evangelio. No, pero sí. Yo venía todos venimos mal cuando el Señor nos trae al Evangelio. Pero cuando nos dejamos, el Señor nos va haciendo asitos de peluche. Ay, mi esposa cada ratito me ve en la oficina estudiando y ay, me abraza, ay, y ya la abrazo, ¿no? Porque entiendo que tiene necesidad de un cariño. Y le digo, déjame llenarte tu tanquecito, mi amor, la abrazo, quiero decirte que te amo, déjame orar, y de ahí me voy, y déjame orar por ti, y empiezo a orar por ella, impongo mis manos sobre de ella, y le digo, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde en tus caminos, que derrame de su sabiduría en tu vida, para que puedas ser una mujer sabia como la de Proverbios, mi amor. Y ahí estoy, hermanos, no me rindo. A veces mi carne como que dice, ay, no le hagas caso, pero no, tengo que luchar con mi propio yo. Tomar mi cruz, negarme a mí mismo y seguir aquí. Y le doy la gloria al Señor, porque es el Señor el que nos cambia. ¿Para qué? Para que no actuemos con estas situaciones en el cristianismo. ¿Saben por qué en el Antiguo Testamento Dios pedía que se ofreciera un animal sin defecto? Y también había otros dioses en el Antiguo Testamento, como los hay hoy. Pero a esos dioses la gente les ofrecía los animales como ellos querían. Un animal tuerto, cojo, y así como ellos querían. Pero con Dios no. Cuando el pueblo de Israel se acercaba al templo de adoración, a Jerusalén, tenía que llevar su animal sin defecto. Y el sacerdote también tenía que ser sin defecto. El sacerdote es el mediador entre Dios y el pueblo. Y entonces cuando el pueblo pecaba, sabía que cada año iba a hacerse el sacrificio, y entonces todos corrían al templo de Jerusalén a ofrecer su sacrificio, un animal sin defecto. ¿Para qué? Para expiación de sus pecados. Ahora, la pregunta es esta. ¿Te has preguntado por qué Dios pedía un animal sin defecto? ¿O para qué? Te voy a decir para qué. Para marcar la diferencia. De que Él no es un Dios como los dioses que estaban ahí, que aceptaba cualquier. No. Y cuando el pueblo, el judío traía así las cosas como se le pedían, era un hombre que marcaba la diferencia a los demás, ¿sí o no? ¿Sabes por qué Dios te pide que honres tu matrimonio? Que sea sin defecto, para que marques ¿qué? La diferencia. Para eso lo pedimos. ¿Sabes por qué Dios te pide que vivas en santidad? ¿Sabes por qué Dios te pide que te acerques a este templo de adoración a Él? Para que marques ¿qué? ¿Sabes que Dios no te está condenando, sino que te está dando la oportunidad de que aprendas a marcar la diferencia? Que no seas como los de ¿quién? Los del mundo, ¿sí me explicó? ¿Cómo viven? Desordenadamente. Y Dios quiere que tú marques la diferencia empezando en tu casa, en tu familia.
El apóstol Pablo exhorta a los creyentes que por causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y que deben luchar por mantenerse unidos en el santo estado del matrimonio. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 8 al versículo 16. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 8 al 16. ¿Cuántos han leído la carta a los Corintios? Levanten su mano, ¿quiénes sí lo han hecho? Bueno, quien lo ha hecho se van a dar cuenta de un rasgo muy característico ahí. ¿Verdad que en la iglesia de Corintios se ve mucho desorden? Sí. Desorden en el matrimonio, desorden en la reunión de la cena del Señor, desorden en los dones, ¿sí o no? Desorden en el dar también. Mucho desorden en la iglesia de los Corintios. De los Corintios. Entonces, ahora ¿qué hace Dios a través de Pablo? Establecer el orden. Dice así, Primera de Corintios 7:8. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. Ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un hombre cristiano está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una mujer cristiana tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, ¿no debe qué? Pues la esposa cristiana da santidad a su marido y el esposo cristiano da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge cristiano ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de qué? De ustedes. ¿Se dan cuenta el consejo que nos da? Que si el varón es creyente y la mujer no, pero ella quiere estar viviendo con él, que no la que porque con el testimonio de obediencia del varón a Dios, la esposa puede ser que convertida, salva. O al revés, si la esposa es creyente y el varón no, y el varón quiere vivir con ella, que no lo que no lo deje. Porque con su testimonio puede el Señor alcanzar el alma de su esposo, ¿sí o no? Sí. Concluimos con esto. Todo matrimonio debe luchar por cultivar el amor entre la pareja y no llegar al divorcio. Esta es la voluntad de Dios y nunca deberíamos ver el divorcio como la mejor opción. Cuando mi esposa y yo nos casamos, el pastor que nos casó sí nos hizo mención de esto. Yo recuerdo que él nos dijo, el matrimonio, el divorcio nunca es una opción en el matrimonio. Nunca, así nos lo dijo, nunca. Y de ahí se me quedó tan grabado. Y yo dije, Señor, ayúdame, porque yo nunca quiero, es más, ni mencionar esa palabra en mi matrimonio. De decir, me quiero divorciar de ti. No. Hemos tenido, como todo matrimonio, situaciones difíciles.
pero nunca ha sido la situación de decir, ¿sabes qué? Me divorcio de ti. No. A lo mejor me ha llegado a enojar o ella se ha llegado a enojar conmigo y ha tardado un par de horas el enojo, pero no ha pasado a días. Hemos procurado arreglar la situación, humillando nuestros corazones y dejando que Dios nos instruya a cómo vivir en el matrimonio. En el libro del profeta Oseas también se ofrece un ejemplo de cómo, a pesar de la infidelidad conyugal y el perdón y reconcilio, pueden salvar el matrimonio. El perdón salva el matrimonio, quiero decirles. Y aunque el tema principal gira alrededor de cómo Dios está dispuesto a perdonar a su pueblo, ahí en el libro del profeta Oseas, eso se los voy a dejar de tarea, lean el libro del profeta Oseas. Van a dar cuenta cómo Oseas, Dios lo manda que se case con una mujer adúltera. Y tienen hijos de fornicación. ¿Saben cuál era el propósito? Hacerle saber al pueblo que así estaba el pueblo con Dios, cometiendo ¿qué? Adulterio espiritual. Así estaba eso. ¿Sabes que cuando nosotros no entregamos nuestro corazón totalmente a Dios y todavía en nuestro corazón está mi casa o mi trabajo o mi negocio y le dedicamos más tiempo a eso que a Dios, estamos cometiendo adulterio? ¿Qué? Eso estamos haciendo. Por eso es este libro del profeta Oseas. Entonces nos deja ver claro que así como Dios ha perdonado la infidelidad del pueblo y también está dispuesto a perdonar nuestra infidelidad espiritual, también entonces cada matrimonio debería de estar dispuesto a ¿qué? A perdonarse. Eso es lo que... Si el Señor nos perdona, ¿por qué entre nosotros no nos perdonamos? ¿Por qué no nos quitamos la culpa? ¿Sabes? Cuando nosotros éramos culpables por el pecado que cometíamos tan grave con Dios, contra Dios, pero más sin en cambio Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo fue a la cruz del Calvario a morir ¿por quién? Para quitarnos la culpa. Por eso Pablo pudo decir en Romanos 8:1, no hay ninguna condenación. ¿Qué es la palabra condenación? No hay ninguna sentencia de culpabilidad para los que están en Cristo Jesús. Para los que ya no practican las obras de la carne, sino se esfuerzan en la gracia por practicar las obras del Espíritu. Y entonces, ¿qué sucede? Nosotros podemos andar en la libertad con que Cristo nos ha hecho libre. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así es. Y esto es algo muy importante. Si Dios nos ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar al prójimo o al cónyuge? Pastor, comete muchos errores, perdónala. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y le dice Jesús, no te digo hasta 7 veces, Pedro, sino hasta 70 veces que 7. El Señor quiere que pongamos en práctica el perdón en la vida familiar y matrimonial. Ese es un fundamento en el matrimonio, el perdón. Yo le decía a mi esposa, mi amor, desde que tú y yo nos casamos, ¿cuántas veces nos hemos perdonado? Ya llevamos 12 años casados. ¿Cuántas veces nos hemos perdonado? Muchas me dice. Y le digo, nos vamos a seguir perdonando, así como Dios nos saque. ¿Cuántos dicen así? Vamos a pedirle perdón a Dios. En algún momento también hemos cometido adulterio espiritual. Y algunos puede que estemos divorciados ahorita. No, el Señor no nos repudia, Pero el Señor quiere que restablezcamos nuestra comunión con Él. Y nos lo deja bien claro. Que así como Él nos perdona, nosotros también debemos de perdonar a nuestro cónyuge. Y Dios nos deja muy claro esta tarde. Dios aborrece el divorcio. Y los que están en una cuestión de quererse unir en matrimonio, acérquense con nosotros. Podemos irlos orientando, ayudando a que hagan su vida
matrimonial en orden para que sean bendecidos por ti. Dios los quiere bendecir, pero hagamos las cosas decentemente y con para que Dios derrame bendiciones del lugar. Señor, queremos darte las gracias en esta tarde ya, Padre. Agradecemos tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos dejas muy claro esta tarde que cualquiera que repudie a su mujer y le dé carta de divorcio por cualquier situación que no sea fornicación o adulterio, hace que ella adultere. Y el problema es que aquel que llega a unirse con la esposa también va a cometer adulterio. Perdónanos, Señor, si nosotros en algún momento hemos trabajado y por nuestro descuido, nuestra necedad, nuestra falta de humildad, Señor, hemos trabajado en separar lo que tú has unido en nuestro matrimonio, Señor. Perdónanos, ten misericordia de nosotros. Apiádate de nuestras vidas, Señor. Tú nos dejas claro que siempre está de por medio el perdón. Así como tú nos has perdonado, así nos debemos de perdonar en la vida matrimonial. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Tú no quieres que ni aún se nombre el divorcio en nuestra vida matrimonial, no, Señor. Te pedimos, Señor, misericordia esta mañana. Y, Señor, si estamos en pro de unirnos, Señor, ayúdanos a unirnos, quienes estén aquí en la congregación, en esa parte de quererse unir en matrimonio y estén comprometidos y todo, Señor, ayúdalos que se puedan acercar confiadamente a tu trono de gracia y que tú puedas darles el consejo, Señor, para que hagan las cosas en orden y sean bendecidos por ti. Quienes han perdido su comunión con el Señor también, Señor, y se ha cortado la comunión contigo y han sido infieles porque tienen en su corazón a otros dioses, perdónanos, Señor. Perdónanos porque te hemos quitado el primer lugar que te corresponde a ti. Hoy nos arrepentimos de todo pecado, Señor. No queremos estar como el pueblo de Israel, que te fue infiel. No, Señor. Sino queremos aprender a ser una iglesia fiel. Que cuando tú suenes la trompeta, Señor, o se oiga la voz, allá viene el novio, salir a recibirle, nosotros podamos salir, Señor, cuidando nuestras vestiduras blancas, limpias, sin manchas, Señor. Y podamos encontrarnos contigo en las nubes para celebrar las bodas del Cordero. Gracias. Gracias, Señor. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, gracias. Gracias por tu amor a mi vida. Gracias por tratar este tema, Señor, hacia mi vida, Señor, que tanta falta me hacía. Gracias. Gracias porque tú me has enseñado que tu principio es: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y que honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú no apruebas realmente el divorcio. Tú apruebas el perdón en el matrimonio. Y hoy, así como tú nos perdonas, así nosotros vamos a trabajar en establecer este principio en la vida matrimonial. Te amamos y te bendecimos. Y queremos adorarte esta tarde, Señor. En todo tiempo y en toda circunstancia siempre te adoraremos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Siempre
Finalizar este servicio. Vamos a tomar un tiempo para sembrar en la obra del Señor. Con acción de gracias, de lo mucho.